Como medida cautelar, Carrasco fue puesto bajo prisión preventiva por 180 días y Cabral y Uduoc quedaron bajo arresto domiciliario con tobillera y Educov, para decirlo correctamente. Hoy recibimos a Juan Pablo Decia, es abogado de un grupo de damnificados, de víctimas de Conexión Ganadera. Recordemos que las víctimas son miles y el dinero ya a esta altura es algo así como incalculable. Bienvenido, Juan Pablo, un gusto tenerte en Palabras Cruzadas. Muchas gracias, un gusto estar en el programa y en esta prestigiosa casa que es Radio Sarandí. Bueno, gracias. ¿Por dónde empezar? Da la sensación que la imputación es insuficiente. Yo te escuché decir, estamos conformes que haya imputación, pero que a la vez has dicho, esto es insuficiente. Sí. ¿Por qué es insuficiente? A ver, nos fuimos de la audiencia con un sabor agridulce. Fue un gran paso el que dimos el 17 de julio. La formalización es el inicio del proceso penal, el inicio formal, está precedido de una investigación preliminar. Y lo que se dispuso, es decir, la imputación a Carrasco por lavado de activos y continuados delitos de estafa, y a su mujer, Ana Yudikov, y a Daniela Cabral, la viuda de Basso, que se les imputó solamente delitos de estafa, es donde nosotros tenemos las mayores diferencias con el fiscal. Pero empiezo por lo positivo. Lo positivo es la imputación, el inicio del proceso penal, el embargo de bienes muebles e inmuebles, que sumados todos ascienden a unos 16 millones de dólares, que dichos bienes, bueno, transitadas las instancias que hay que transitar a nivel penal, van a ir en su momento a el juzgado de concurso, de alguna manera a engrosar la masa activa que hoy forma la garantía común de los acreedores para que puedan satisfacer sus créditos. Y desde esa perspectiva el análisis es bien positivo. Ahora, la parte negativa, la disconformidad está por el lado de que existen figuras delictivas que debieron ser imputadas en la formalización, en el inicio del proceso penal, y que sin explicación jurídica alguna, porque esto no es un tema jurídico, sino que pasa por otro lado, esas figuras delictivas no fueron imputadas. ¿Cuáles son esas figuras delictivas? Voy a empezar por el delito que se le imputó a Carrasco y no se le imputó a Daniela Cabral, viuda de Basso, y Ana Yudikov. El delito de lavado de activos en la modalidad de posesión o tenencia o conversión y transferencia, que son las 4 modalidades más importantes de la ley de lavado, que tienen penas que oscilan entre los 2 y los 15 años. Hay sobrada prueba en la carpeta investigativa de que la señora Yudikov celebró diferentes contratos, ella como promitente compradora, para la compra de inmuebles que a la postre fueron puestos a nombre de sus hijos con dineros de Conexión Ganadera y Hernandarias. Es decir, con dineros que son el resultado de actividades ilícitas precedentes, como la que se le imputó, en este caso del delito de estafa, que es un delito precedente de la ley de lavado, y pese a esa contundencia de la prueba, la señora Yudikov fue quien firmó boletos de reserva para la compra de un apartamento que se compró con dinero de Hernandarias, donde la gente ponía plata para comprar vacas y no apartamentos a nombre de los hijos. Bueno, Ana Yudikov firmó un compromiso de compra-venta sobre un apartamento en mayo, que después termina vendiéndolo en diciembre cuando explota todo para pagar honorarios de abogados. Y eso lo declara ella. No es un invento mío ni una suposición. Eso está en las actas, en la carpeta investigativa. Quiere decir que con la plata de los estafados pagaron sus abogados. Sí, sin duda, lo declaró la propia Yudikov. A mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché. Vendieron ese apartamento en Punta del Este que estaba a nombre de Marcela Carrasco, que es la hija mayor de Pablo Carrasco. Lo habían comprado en mayo con dinero de los inversores y lo vendieron en diciembre. Queda un saldo de precio y ahora, dentro del embargo que dispuso Fiscalía, embargó ese saldo de precio. Ahí hay ya una prueba más que suficiente como para al menos imputarle, formalizar la investigación por lavado. No le estamos pidiendo al fiscal que acuse ni al juez que condene, simplemente que se abra formalmente la investigación, porque eso es la formalización. Es decir, al Poder Judicial el fiscal le dice: voy a investigar formalmente este delito respecto a esta persona.
no se hizo. ¿Por qué? No lo sabemos. A la vez también la propia Judico habla de que dineros que ponían los inversores para la compra de ganado fueron desviados para cumplir un viejo sueño de su marido, de Pablo Carrasco, que era tener la cadena completa. Y así fue que se gestó la marca Stradivarius, la marca premium de conexión ganadera. Y ahí desviaron, y ella participó de eso, de 7,5 millones de dólares, con plata de los inversores. Los inversores no le decían, usted ponga la plata que vamos a cumplir con mi sueño. Que vamos a cumplir el sueño de Carrasco. El sueño de Carrasco era tener esa marca propia, y el sueño de Basso era tener un frigorífico. Por eso le daban el ganado a Casablanca para faenar y no le cobraban, porque después se iban a quedar con el frigorífico. Ese era, digamos, el plan. Entonces, ahí ya hay prueba de lavado que involucra a Judico. Además de este apartamento en Punta del Este, hay otro apartamento en Avenida Brasil, que también tuvo el mismo ITER previo, que también eso da la pauta de que al menos cometió un presunto delito de lavado que debió ser formalizado en la audiencia del 17. Cabral, la mujer de la viuda del fallecido Gustavo Basso, algo muy similar, o sea, está en la carpeta investigativa que Cabral desvió de su cuenta personal, que recibió de la cuenta de Basso, con dinero de los inversores, plata para que su hija de 20 y pocos años compre un campo en La Valleja junto a un ex socio del señor Gustavo Basso. Y a la vez también apartamentos en Punta Carreta con plata de conexión ganadera. Entonces, con esa prueba sobre la mesa, nosotros esperábamos que se impute, al menos imputación, inicio del proceso penal, no es más que eso, el delito de lavado de activos también para las ellas. dos mujeres, cosa que no se hizo, y que tiene una consecuencia no solamente en la futura pena, sino también en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, porque cuando se imputa un delito de lavado, hay obligación para el fiscal de pedir la prisión preventiva, prisión efectiva, no prisión domiciliaria, porque se presumen los riesgos procesales de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Que eso, hoy está presente eso, ¿no? Esos riesgos, digamos. Absolutamente están presentes. De fuga, digo. De fuga, ni que hablar por el poder económico que hay atrás, de entorpecimiento de la investigación también, porque es lo que han hecho desde que arrancó esto, lejos de haber colaborado, han tratado de entorpecer. Por ejemplo, para que la gente lo tenga claro. Y en la vía concursal, el síndico, digo, lo cito textualmente, digo, me están enloqueciendo, le presentan escritos todas las semanas, han cambiado de abogados, recurren todas las resoluciones, recurso de apelación, cuando le deniegan la apelación, recurso de queja por denegación de apelación, no han tenido una actitud colaborativa en lo concursal, y en lo penal están obviamente ejerciendo su legítimo derecho de defensa, pero que no va en línea con lo que ellos en su momento argumentaron en enero. Digo, de hecho están siendo los tres imputados defendidos por grandes estudios jurídicos de este país, con abogados muy prestigiosos, muy buenos, que muy caros. Bueno, sí, eso, a ver, obviamente el trabajo se presume oneroso. Y bueno, pero el problema es que lo pagan con la plata de las víctimas. A ver, yo lo que puedo plantear es lo que dijo la propia Judico. Ella dijo, vendimos un apartamento que se había comprado con plata de los inversores para pagar honorarios. Eso ya es algo que llama la atención. Después, a mí me llama la atención, que eso me generó un problema en su momento con la Asociación de Abogados Penalistas, que Carrasco dijera que no tenía un peso partido del medio, que le cortaron toda la cadena de pagos, que la familia Basso no le daba ningún tipo de aire económico, y sale contratando a uno de los abogados más prestigiosos de este país, como es el doctor Jorge Barrera. Entonces, si no tenía plata para pagar un inventario que en su momento era muy importante, me acuerdo que lo hablamos con el abogado que lo patrocina en la parte concursal, que para saber dónde estaban los inversores había que hacer un inventario, un mapeo, a ver qué ganado efectivamente había en los campos que administraba Hernandarias y Conexión. Eso salía $1 por animal, había unos 60.000 animales aproximadamente, bueno, eran $60.000. No tenía esos $60.000. Y después nos terminamos enterando de que costeó estos estudios jurídicos que, obviamente, con todo el derecho del mundo, cobran sus honorarios porque su trabajo los vale. Pero está el derecho de la víctima, de los inversores, a sentirse realmente indignados con la situación. Y bueno, yo trato de alguna manera también, desde mi lugar, ser la voz de mucha gente. En este caso, yo represento a 200 personas. Es uno de los actos de mayor confianza profesional que yo he recibido en mi carrera, y yo tengo que estar a la altura de eso, y voy a seguir defendiéndolos hasta que pueda hacerlo, y voy a seguir cuestionando el trabajo fiscal
cuando vea que ese trabajo hay que cuestionarlo, hay que interpelarlo, porque también las víctimas, a través de sus abogados, tienen ese rol de controlar el trabajo fiscal, de interpelarlo. O sea, el fiscal está sometido al escrutinio social, no solamente de las víctimas, porque es el representante del Estado, es el que tiene, es la voz del Estado, es el que tiene que velar porque se cumpla con el Estado de Derecho, que se cumpla con las normas, y cuando alguien se aparta, bueno, corregirlo a través de la acusación, a través de la persecución de la acción penal. Entonces, si nosotros vemos que el fiscal, a nuestro juicio, se aparta de esos parámetros que la sociedad toda espera, bueno, es parte del rol de la víctima interpelarlo y cuestionarlo. Ahí, Juan Pablo, me quiero detener en algo que dijiste ahí al pasar, porque estamos hablando de un caso único, estamos hablando de la estafa más grande de este país, que representa para vos como profesional un desafío enorme. Decías, estoy representando a 200 personas aproximadamente. ¿Crees que esto puede llegar a marcar también a nuestro país en materia de justicia, en materia delictiva también? ¿Marca un antes y un después? Y después de este caso de Conexión Ganadera, quizás casos similares los podemos llevar a encarar de otra forma. Y no tengo dudas que debería, al menos el deber ser indica que eso debería ocurrir. Esto es un hito, es un punto de inflexión en la justicia uruguaya. Esta investigación dejó en evidencia, dejó al desnudo todas las falencias que tiene la Fiscalía para perseguir eficazmente la responsabilidad penal de quienes infringen las normas de este país, las normas de convivencia, porque las normas penales lo que buscan es que las personas no cometan ciertos actos. Porque si usted comete tal acto, se le va a aplicar tal sanción. Bueno, la gente que, pese a ese aviso que está en la norma, comete esos actos, bueno, tiene que cumplir X sanción. Y el fiscal es el encargado de que eso efectivamente sea así. Bueno, hoy los fiscales están saturados. Los recursos humanos y materiales que tiene la Fiscalía no son los acordes para poder perseguir maniobras delictivas de esta complejidad, donde hay... Y de este volumen, ¿no? Y de este volumen que coinciden con tantas otras. Ahora el tema de portfolio ganadero, por poner un ejemplo, que cayó en la fiscalía del doctor Gilberto Rodríguez, que es un excelentísimo fiscal. Yo hablé con él y él me ha dicho que materialmente no ha tenido tiempo todavía de ponerse a estudiar en profundidad las denuncias, porque tiene, como ustedes sabrán, 10 causas que tienen todas estado público, que son de enorme complejidad, que están algunas de ellas ya transitando lo que es el juicio oral y público, y los fiscales son 3. Obviamente tienen el apoyo de equipos técnicos, en este caso bueno, está la Interpol, está DGI, auxiliando, pero realmente están clamando los fiscales desde hace mucho tiempo, más presupuesto, más recursos, y les asiste razón. Hoy la Fiscalía no puede con todo lo que tiene. Ese es un planteo que hace la Asociación de Fiscales hace mucho, ¿no? De contar con más recursos para poder atender estos temas, y se suma a veces con las críticas que reciben del sistema político cuando no pueden avanzar en determinadas causas. Bueno, ellos dicen estamos tapados de trabajo con temas súper sensibles para el país, ¿no? Sin duda. Ahí está el tema. Es otro asunto ese, ¿no? Y eso que tú decís también, para seguir con el hilo de la pregunta anterior y esta puntualmente, este es un asunto que atacó al sistema primario de la economía, o puso en jaque al sistema ganadero. Somos un país esencialmente exportador, que se basa en la confiabilidad que tiene el Uruguay ganada como país ganadero. La trazabilidad es un sello distintivo del Uruguay, y esta gente atentó contra eso. Un sistema que no es falible, obviamente, y cuando hay alguien que quiere mal utilizarlo, bueno, quedó en evidencia que puede hacerlo. Y a la vez de que hay arriba de 6.000 personas entre los 3 fondos, entre los 4, porque ahora se suma Portfolio, que fueron damnificadas. Entre las 3 empresas estamos en el entorno de los 600 millones de dólares. Es mucha plata, como para que no pase algo realmente que sacuda, que mueva el tablero, y que quienes están pensando en hacer algo parecido digan, no, yo esto no. Ahora, si quienes están pensando en hacer una maniobra parecida, ven que la pena es la imputación, un delito de estafa, ¿no? Con prisión domiciliaria, en la formalización, y con un máximo de 4 años, que en 2 años esto se termina, no es una buena señal. Yo diría que todo lo contrario. Todo lo contrario. Ha sido muy leve, ¿no? Ha sido muy leve. A ver, estaba al inicio muy leve, argumentando por qué debió imputársele lavado de activos. ¿Por qué no se le imputó asociación para delinquir? Esa es la pregunta del millón. A ver,
el fiscal mismo en su plataforma fáctica dice: era un conjunto económico, Conexión Ganadera, Hernandarias y todas las sociedades satélites. Los 3 imputados, Cabral, Iudicov y Carrasco, formaban parte de la dirección y de la gestión de la empresa. Lo dice claramente el fiscal. ¿Y por qué no los...? Cada uno cumplía un rol diferente en esa organización, ¿tá? Y a los 3 se les imputa estafa. ¿Qué está diciendo el fiscal? Que esas estafas fueron consumadas de forma aislada, sin correlación entre las mismas. Eso es un absurdo, se da de bruces con la lógica. Claramente esas estafas, que están bien imputadas, tienen un nexo en función de los roles que cumplían cada uno en esa organización. Ahí hay un fenómeno asociativo. Y existiendo ese fenómeno asociativo, tiene que haber una imputación de asociación para delinquir. Es clarísimo, no lo hizo. ¿Por qué? No sé, yo no lo sé. ¿Y hay tiempo para que lo haga? Hay tiempo para que lo haga, pero yo me reservo el ¿Qué más se derecho. necesita? ¿Qué más se necesita? Esa es la pregunta, Ana, justamente. ¿Qué más se necesita? El fiscal dijo, y muchos abogados lo tomaron, de que esto es el inicio y que puede ampliar la formalización. Pero los exhortos que están pendiendo de respuesta no van a cambiar nada de lo que ya hay. Hoy la prueba que tiene, porque tenemos una CENACLAF que es una maravilla, la CENACLAF, los informes que han hecho que van hasta el hueso de todo lo que se le pidió por parte de la Fiscalía. La CENACLAF contestó con lujo de detalles todo. Lo mismo la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que son insumos por demás importantes para el fiscal, cumplieron a cabalidad, íntegramente, me saco el sombrero, con el trabajo que hicieron. Pero el fiscal no estuvo, digamos, no sé si decirle a la altura de esos informes, sino que no actuó en forma espejo a lo que esos informes le indicaban. Y eso es lo que a mí me preocupa y mucho. Estamos hablando con el abogado Juan Pablo Decia, estamos conversando sobre la situación de Conexión Ganadera. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos hablando de Conexión Ganadera, estamos hablando de las imputaciones que ha realizado el fiscal Enrique Rodríguez. Tú decías, bueno, te quedan muchas dudas de por qué no asociación para delinquir, cuando toda la evidencia es que es una asociación para delinquir, y han aparecido elementos nuevos. Los otros días Telenoche mostró que concretamente un depósito de Conexión Ganadera se vació antes de los allanamientos. 4 cuadernos fueron entregados a Interpol. El depósito pertenece a la parroquia de la Catedral de Florida y testigos afirmaron que solían ver allí estacionados vehículos con el logo de la empresa. Allí puede haber información relevante. Sí, a ver, lo que parece realmente increíble lo que voy a decir, pero lo que se encontró es parte de la contabilidad de la empresa. La empresa llevaba la contabilidad con criterio de almacén de campaña, con el mayor de los respetos que me merecen quienes trabajan en un almacén de campaña, digo, o en un almacén de barrio, donde hay un cuaderno y se lleva lo que entra, lo que sale. Digo, eso es parte de nuestra idiosincrasia, diría yo, pero no parte de lo que es una empresa que maneja inversiones de 300 millones de dólares. En la carpeta investigativa, dentro de la profusa evidencia que hay, está totalmente acreditado que no había ingresos contables de las inversiones. Sí ingresaban las inversiones a las cuentas de Conexión y Hernandarias, pero eso no se asentaba en ningún registro contable. O sea, no había balances que dieran cuenta de esas inversiones que se recibían. Todo eso lo llevaba Vaso en base a esos criterios de almacén, de anotar en un cuadernito las inversiones, los animales que le correspondían a tal o cual inversor, que no eran todos, porque la enorme mayoría de los inversores que eran inversores bajo la modalidad de compra de terneros, no se les compraba un solo ternero. Y eso también lo dice Iudicov en su declaración. Ella claramente dice que ellos le compraban los animales a los que invertían en la modalidad de bono o pool, que tenía un interés mayor, porque había un piso mayor también de inversión y demás. Y ahí sí el inversor tenía como controlar si efectivamente se le compraban sus animales, porque se le da un número de DICOSE, que es la Dirección de Control de Semovientes, que se inscribe en el SNI, que es el Sistema Nacional de Información Ganadera, y se le da una clave al inversor, y el inversor por lo menos ve en un sistema que las 100 vaquitas que le dijeron que iban a comprar están. Después que estén es otro tema, porque hacían trasiegos o caravanas y todo lo demás, que es lo que uno ve en el sistema. Pero a los que invertían en terneros, que era
el 75% más o menos de los inversores, no se le compraba una vaca. Y esa plata era la que usaban ellos para cumplir los sueños de Vaso, de tener el frigorífico, cumplir el sueño de Carrasco, de tener la marca de carne, y bueno, y abrir sociedades anónimas y comprar inmuebles rurales, urbanos, autos de alta gama, etcétera, etcétera, etcétera. Me olvidé no, a dónde íbamos. No, Me no, desvié, un discúlpame, poco Ana. la importancia o no de lo que se encontró, este depósito que pertenece a la parroquia de la Catedral Eso. de Florida, y testigos afirmaron a Telenoche que solían ver allí estacionados vehículos con el logo de la empresa. El depósito se encuentra en la zona periférica de la ciudad de Florida y escapó de los allanamientos que ordenó la justicia el pasado 8 de mayo en las oficinas de Conexión Bueno, Ganadera. esto tiene que ver con lo que hablamos recién de las posibilidades que tiene Fiscalía. Fiscalía dispuso los allanamientos a los 4 meses y medio de haberse presentado las primeras denuncias y que el tema tomara estado público. Claramente que en esos depósitos iba a desaparecer todo. No sé cómo quedaron esos cuadernos. Pero si uno hace un allanamiento, que es una medida sorpresiva, que obviamente lo que busca es evitar que se frustre la prueba, no debería hacerse cuando ya el tema tiene 5 meses de investigación y que todo el mundo está hablando de lo mismo en la opinión pública. Y eso tiene que ver con la falta de respuesta oportuna. Cuando la ley de lavado de activos, que es una ley que es omnicomprensiva, le da la posibilidad al fiscal de tomar medidas precautorias, bueno, poder pedir el allanamiento, aunque no existiera la ley y demás, para preservar prueba, pero lo que sí le da la ley es poder pedir embargo sobre bienes, sobre personas que están primariamente sindicadas como responsables de delitos de lavado de activos, y así por lo menos resguardar esos bienes y asegurar el éxito de la investigación. Eso no se hizo en ninguna de las investigaciones que tienen que ver con los fondos ganaderos. Cuando es de cajón en denuncia de estas características, todos los delitos que se imputan en los fondos ganaderos, apropiación indebida y estafa, son delitos precedentes de la ley de lavado. Y por el delito, por el autolavado, y porque hay una obligación también al fiscal y al tribunal de investigar el componente económico-financiero de esas maniobras, debieron estar acompañadas de medidas cautelares previas a la formalización. No se hizo en ningún caso. Es más, o sea, Carrasco y Udicou y Cabral resultan que son embargados recién el 17 de julio por la justicia penal. Teníamos un embargo antes en sede concursal. Tuvieron todo el tiempo del mundo mundial, como se suele decir. Bueno, ellos no porque ya estaban embargados, pero el resto de la gente, hay mínimo 15 personas más que están bajo el radar y que van a ser seguramente formalizadas en algún momento. Pero esas personas sí pudieron disponer de todo porque se pueden ir ahora si quieren porque no tienen cierre de frontera, no tienen entrega de pasaporte, no hay nada que pese sobre ellos que determine la adopción de una medida que asegure el éxito de la investigación a posteriori. Eso es preocupante. Los autos de Conexión Ganadera y Hernandarias, que son sumados todos arriba de $750.000 en autos, camionetas de alta gama, desde Tesla, Audi, Maserati. Bueno, esos autos, digo, hoy, hasta antes de la audiencia, digo, los imputados seguían disponiendo de esos autos como si nada, cuando deberían estar hace rato ya incautados y en un depósito judicial. Y yo en un programa con unos colegas de ustedes hice el ejemplo de qué pasaría si estuviéramos hablando de todo este imperio cuando el delito precedente fuera un delito vinculado al narcotráfico. El narco y su familia y su entorno, digo, no duran ni un día con todos los bienes que son productos del narcotráfico a su disposición. Y si los narcos Fue presa una mujer que hacía brownies con marihuana en Rocha, chiquilines. Bueno, claro, y estamos hablando de totalmente. más de 4.000 personas, una estafa multimillonaria. Y yo lo lamento por los hijos del matrimonio Carrasco y Udicou y de Cabral y Vaso, pero ellos son todos mayores de edad, no están declarados incapaces y todos ellos oficiaron de testaferro para recibir los bienes que sus padres les ponían a su nombre para lavar los efectos del delito. Eso es lavado, mínimo es asistencia. O sea, no, a ver, que alguien me explique por qué no sería. A mí me gustaría que venga el fiscal y me diga por qué no. ¿De cuánta plata estamos hablando? Y estamos hablando que los hijos de los matrimonios, que son gurises de 20 y pocos años, tienen patrimonio que superan el $1.000.000, los $2 millones en algún caso. ¿Y va a seguir siendo así? ¿Ese dinero va a quedar ahí? Y bueno, está embargado, pero eso es otro tema que esté embargado. El tema es que ya cometieron el presunto delito para ser cuidadosos, o sea, ¿cómo llegaron del lavado. A esa suma, digamos? Porque trabajando.
no llegaron trabajando, tienen que justificar, porque la ley, y está muy bueno, Ana, el comentario que haces, la ley de lavado invierte de alguna manera la carga de la prueba. Salvo que justifiquen el origen lícito de esos bienes, ahí bueno, no hay problema. El tema que hay que justificar ahí. Y bueno, ¿cómo justifica un psicólogo que tiene 25 años que hizo $2 millones en 2 años de recibido? No sé, tendré que explicarlo, capaz que tiene la explicación. Lo mismo alguien que ni siquiera está recibido de profesional universitario, que tampoco tiene una actividad empresarial conocida, que tiene $1,5 millones en patrimonio. Es una cosa... Con 20 y pocos años. Con 20 y pocos años. Este país no da esas oportunidades, y todos sabemos que no las da. Ojalá que fuera así. Mucho menos a los jóvenes. Y mucho menos en los jóvenes. Entonces, a ver, hay cosas que rompen los ojos, ¿no? ¿Cuánto hace que Carrasco, su esposa, bueno, la viuda de Basso, sabían que Conexión Ganadera estaba en problema? Y siguieron. Eso está también muy bueno lo que estás preguntando o reflexionando, porque tiene que ver con otro delito que no fue imputado y que la CENACLAF le dice al fiscal. Acá había una situación muy crítica, las rentabilidades de la empresa en los últimos 5 años habían bajado a niveles extremadamente críticos, no había disponibilidad financiera, no había efectivo, y pese a eso, ustedes resolvían en los últimos 5 años seguir distribuyendo utilidades, lo que comprometió la estabilidad financiera de la empresa y erosionó los propios recursos de la empresa, lo cual implicaría, al decir de la CENACLAF, no lo digo yo, un vaciamiento de la empresa, un vaciamiento para beneficiarse uno mismo o a terceros. Eso es el ejemplo de cátedra para explicar que es un delito de insolvencia societaria fraudulenta. Eso que dice la CENACLAF. Y pese a eso, no hubo imputación, porque yo no le estoy pidiendo al fiscal que acuse ni al juez que condene, aparte no sería este juez, sería otro, sino lo que estoy diciendo, lo que estoy pidiendo es que por lo menos le diga al juez de garantías: voy a investigar formalmente un presunto delito de insolvencia societaria fraudulenta. Tiene los elementos para hacerlo, al igual que el de quiebra fraudulenta, que no tiene por qué esperar las resultancias del proceso concursal. Eso, en el nuevo proceso penal, decir que no puede iniciar una formalización porque todavía no está declarado el concurso culpable, cuando todos sabemos qué es lo que va a pasar, porque no tienen contabilidad, porque sean todas las presunciones que la ley de concurso establece para declarar un concurso culpable, es realmente subestimar la inteligencia de los abogados. Yo dije eso, me parece muy fuerte, de otra vuelta lo levantaba un medio de prensa, y lo reitero y lo ratifico, digo, porque a mí que me digan lo contrario, me están subestimando como abogado. Ahora, Juan Pablo, una pregunta que siempre estuvo presente, o al menos desde que explotó todo esto, y te la pregunto hoy ya con el paso del tiempo, es cómo nadie se dio cuenta de esto antes, ¿no? Ya sea porque llamaba la atención la tasa de interés que se pagaba. Yo entiendo de que había también muchas virtudes en los responsables que incluso salían a hablar públicamente y como que lograban conquistar a la gente. Había mucho de la confianza, del mensaje que se brindaba. Pero, ¿cómo no saltó antes esto? ¿No llamaba la atención? ¿Qué reflexión te genera esta situación? Sí, eso es una gran pregunta y es el enigma, diría yo, más importante que tenemos atrás de todo esto, porque cuesta creer que pudo pasar por debajo del radar de todos los controles del Estado durante tanto tiempo. Esto funcionaba como un esquema Ponzi. El fiscal lo releva de muy buena manera en su pedido de formalización, que funcionaba como un esquema Ponzi. Significaba que la gente estaba contenta, nadie sospechaba porque todo el mundo ponía y cobraba su renta, no sacaban. El esquema es eso, ¿no? El esquema se empieza el castillo de naipes se empieza a derrumbar cuando ya se pierde confianza en el sistema. Los que están adentro y les vencen los contratos dicen, bueno, yo me voy de acá, y los que están afuera dicen, no, yo no pongo acá porque esto no es confiable. Ahí es cuando se desmorona todo y caen en un mes, en 2 meses, que fue lo que pasó. Entonces, mientras se iban pagando las rentas con los inversores que entraban, digamos, los más nuevos, se pagaban las rentas anteriores y la gente renovaba, no sacaba sus inversiones, cuando se les vencían recapitalizaban, funcionaba armónicamente. El Banco Central hizo algunas intervenciones por allí, donde vio que no era estrictamente una situación de intermediación de valores, que no aplicaba en lo que es la superintendencia financiera que tiene el banco, al punto que ahora va a modificar la carta orgánica del banco para poder agarrar también estas empresas que captan ahorro público, y pasó, pero pasa al Banco Central. Ahora, a DGI,
Es realmente es muy difícil de explicar, no tengo la respuesta, pero bueno, ¿cómo es posible que le deba a la DGI 6 millones de dólares? Porque se acaba de presentar la DGI por ese dinero, ¿no? Por dinero. Impuestos impagos por 6 millones de dólares. ¿Cómo se deja llegar tan lejos? Y sí, eso es una gran pregunta que hay que ver. Primero, yo no conozco en detalle cuál es el crédito que reclama la DGI, sí que está en el entorno de lo que tú decís, de 6 millones y medio de dólares. Y por impuestos impagos por el fondo impuestos, ganadero. exacto, que serían los impuestos, entiendo yo, el impuesto a la renta de las actividades empresariales de la propia empresa y después los impuestos que debieron retener de las rentas que pagaban. Debe ser por ahí que sería el IRPF, sobre el cual Conexión Ganadera oficiaba como agente de retención. Debe venir por ahí. Pero claro, es mucha plata. ¿Cómo se llegó hasta esa cifra? Ahora, también en esto de las responsabilidades repartidas, hay mucho también de los privados, ¿no? Hubo movimientos de cuentas bancarias, depósitos y todo, que fueron llamativos. De hecho, nosotros si hacemos cualquier movimiento, enseguida capaz que nos están llamando de un banco para preguntarnos, che, eso que pasó en tu cuenta, ¿qué es? Sí. Acá hay como Como seguramente la iglesia estará preguntando cómo es que en un depósito de una iglesia en Florida estaban escondidos los cuadernos de Conexión Ganadera. Sí, bueno, y la iglesia, la diócesis de Florida, lo digo pues ya tomó estado público esto, obviamente, y es parte del expediente, se presentó no la diócesis institución, sino el cura, que está a cargo de ella, a verificar un crédito muy importante. O sea, el cura, que era muy amigo de Basso, también quedó adentro, para hablar pronto y claro. $500,000. Y es lo que dicen. Hay como un sentimiento contradictorio respecto a las víctimas, los damnificados. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué le dieron la plata a esa gente? ¿Vos qué visión tenés ahora que estás metido adentro, que conoces a 200 personas que son víctimas y que están detrás, que también cobrarán algo, podrán recuperar algo, las dos cosas? Sí, algo van a recuperar. Yo no puedo aventurarme ahora a decir qué porcentaje. Creo yo que vamos muy bien en lo concursal. Tenemos un excelente síndico como es el doctor Chabatone, que está haciendo un excelente trabajo, está liquidando todos los activos biológicos para evitar también la depreciación de esos activos biológicos y también para ir bajando los costos postconcursales, es decir, los costos de mantenimiento que lo paga el inversor, que hoy es el que está manteniendo la empresa. Entonces, hay unos 60, 70 millones de dólares de activos. Hay que añadirle a esa suma, que no es despreciable, lo que se ha embargado en la justicia penal, otros bienes que deberían ser embargados y tendrían que estar bajo la red del lavado, del embargo, para posteriormente llevarlos al concurso. Y bueno, y sobre eso hay que ver qué pasivo se verifica, cosa que vamos a conocer seguramente en los primeros días de septiembre, finales de agosto, para ver cuál es el déficit y qué proyecciones de cobro hay. Doctor Juan Pablo Decia, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Un placer.